Muchas gracias, Salvador. Realmente muy puntual, muy preciso en el tiempo y en los conceptos. Te agradezco muchísimo el habernos colaborado de esta manera en el evento de hoy. Hay varias personas que han anotado preguntas. Les voy a ceder el micrófono una por una a todas ellas. Me parece importante también insistir en que hay algunas tareas que seguramente el órgano electoral espera de los ciudadanos, ¿no? No solamente de los jurados electorales que siempre suelen tomar su trabajo con muchísima disciplina y con mucha dedicación. Eso es una característica que siempre encuentro cuando veo los procesos electorales bolivianos, que es muy notable, ¿no? La dedicación y el esfuerzo que ponen los jurados para su trabajo, pero me parece que también hay muchos otros ciudadanos individualmente y en grupo que están tratando de trabajar para que no se repita la experiencia fraudulenta de octubre del año pasado. Entonces, me parece que sería importante también tomar en cuenta de qué manera, me gustaría saber de qué manera el órgano electoral está abriéndose o vinculándose a esas iniciativas externas al órgano, pero que provienen de la sociedad, no siempre organizada, no siempre a través de los partidos, a veces incluso medio caóticamente, pero me parece importante conocer un poco qué iniciativas están tomando ustedes para establecer estos vínculos y acoger las iniciativas de la gente. Voy a mencionar los nombres de los 5 siguientes participantes, acogeríamos sus preguntas y comentarios y luego te devolvemos la palabra a Salvador para volver a hacer una segunda ronda, si te parece. ¿Está bien? Las personas que han pedido hasta ahora son Lalo Rodríguez, Fernando Berríos, Andrea Puente y Walter Guevara. Posteriormente estará el segundo grupo, así que voy a pedirle primero a Lalo Rodríguez que levante el micrófono y haga su planteamiento. En segundo lugar estaría Fernando Berríos. Adelante, Lalo. Gracias Roberto. Salvador, qué gusto tenerte en este evento. Realmente es interesante para nosotros, importante conocer de tu voz directamente lo que está pasando en el órgano electoral. De alguna manera, el trabajo que has encarado efectivamente tenía su mayor atención, digamos, en encarar el proceso electoral, ¿no? Entonces, pero no han dejado de aparecer, seguramente no ha podido omitirse o soslayar algunas tareas que hacen al tema electoral. Por ejemplo, el tema del juicio por el fraude electoral que ha acontecido el año pasado. Es un tema pendiente y me gustaría saber cuáles son los avances que se han dado sobre ese tema. Un otro tema también puntual y de interés de la comunidad es saber si estamos realmente preparados para una elección verdaderamente transparente, ¿no? Tenemos un padrón que no sabemos si ha sido saneado por completo, no sabemos si el sistema de cómputo está habilitado para poder encarar este desafío y por supuesto no sabemos todavía con certeza si los operadores son los mismos del año pasado o han renovado al personal que ha estado vinculado al fraude electoral. Y finalmente, Salvador, el tema de si el órgano electoral va a reconsiderar su posición, su decisión respecto de no aceptar la candidatura para senador de Evo Morales, ¿no? Gracias, Salvador. Gracias, Lalo. Fernando Berríos, por favor. Muy buenas tardes. Un saludo cordial al doctor Romero. Es un placer volverlo a ver después de haber tenido el placer también de haber trabajado con él cuando todavía era la Corte Electoral. Comienzo diciendo y aferrándome a las últimas palabras que decía el doctor Romero, de que recuperar el prestigio, recuperar la transparencia, la imparcialidad del Tribunal Electoral es muy difícil después de lo sucedido en octubre del año pasado. Y obviamente queda en el imaginario de la gente este gran problema que ha sido el fraude, la sombra del fraude, que ha dañado más a la democracia y obviamente a las instituciones, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. En ese escenario, yo creo que hay dos consideraciones que el tribunal debería transparentar, publicitar o por lo menos hacer más público hacia la ciudadanía, porque hay dos cosas importantes que la ciudadanía tiene en el imaginario que le preocupan.
para concurrir a las elecciones, y uno de ellos está referido a la depuración del padrón electoral en la parte biométrica de los ciudadanos inscritos. Me gustaría a la ciudadanía saber si es que tenemos una depuración biométrica para determinar cuántas personas hemos tenido con doble inscripción o con doble ciudadanía. Aquello es muy importante, ya que al parecer, y se ha manifestado mucho en el último tiempo, la cantidad de inscritos en edad de votar en el padrón electoral no coincide, no tiene relación con la cantidad de habitantes que tiene Bolivia de acuerdo al último padrón. Por eso es que creo que es importante tener aquella transparencia en lo que significa la depuración biométrica del padrón electoral para determinar realmente cuántos ciudadanos quedan habilitados. Y no solamente hablando de la depuración de los ciudadanos muertos, sino de los vivos, que son los que más interesan. Porque si no, va a quedar siempre la nebulosa de que no tenemos un padrón consolidado, ya que inclusive la última vez que se hizo una auditoría al padrón electoral solamente fue la verificación de ciudadanos inscritos con relación a la recomendación que tenían. Y el segundo punto, referido a lo que también en el último tiempo la ciudadanía está reclamando con relación a la ley 421, porque aparentemente la representación no se ha reclamado que no es coincidente entre la parte rural y la ciudadanía, las citadinas. Yo creo que sería bueno saber y conocer porque obviamente que para esta elección es difícil manejar la nueva geografía electoral con respecto a las circunscripciones uninominales. Sería bueno ver que en el futuro el Tribunal Electoral tenga además la posibilidad de hacer una nueva configuración de las circunscripciones para poder dotarle de una verdadera representación y que no haya... Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea, soy ingeniera de sistemas y quería hacer la pregunta específicamente sobre dos de los sistemas, el padrón electoral y el otro, el DIREPRE, que me parece que va a ser el sistema de cómputo. Tengo entendido que la empresa que usted contrató para hacer la implementación del DIREPRE, en realidad es una empresa pequeña que llevó a 2 ingenieros bolivianos a Londres para hacer ese trabajo y por la explicación de Salvador, este sistema todavía no está terminado. Entonces, quisiera saber si ustedes consideran que el tiempo que resta antes de las elecciones es suficiente o va a ser suficiente para testear este sistema, porque en mi experiencia sé que un sistema tan grande y de tal envergadura necesita por lo menos 3 meses para testearse y asegurarse de que no pueda recibir ataques, de que todas las capas estén funcionando correctamente, de que no tengamos problemas en la comunicación y varios factores, ¿no?, que se tienen que considerar en el testeo. La segunda es, el órgano electoral ha llamado para que se haga una revisión del patrón electoral a varios de los partidos más sus técnicos, ¿no? En esa revisión no se ha dado acceso a los logs que maneja el ingeniero de la Nacional sobre cuáles han sido las transacciones de eliminación de padrón, ¿no? Entonces, se va a tener acceso a esos logs para hacer una revisión, porque es importante, ya que al hacer las consultas directamente desde el órgano, lo que nosotros podemos saber como técnicos es si es que el número de inscritos coincide, si es que las personas que ya están con el certificado de función están inhabilitadas para votar, pero o si yo pongo mis huellas me va a votar la identidad, el patrón biométrico, pero no puedo saber si es que se han hecho operaciones que no se deberían haber hecho, si es que no tengo acceso a esos logs, ¿no? Entonces son esas dos preguntas. Muy bien. Adelante, Walter. Gracias. Me voy a permitir un breve comentario antes de hacer la pregunta que está relacionada con el comentario. Salvador debe ser la persona más absolutamente imprescindible, no solo para conducir el próximo proceso electoral,
sino también para preservar la paz social en Bolivia. Y sin embargo, a pesar de ser la persona más adecuada para esa terrible tarea, eres una de las personas más injustamente atacadas y vilipendiadas justamente por los jugadores del partido que atacan al árbitro, cosa que para mí es muy difícil de entender. Me da la impresión de que el organismo electoral tiene una tarea de largo plazo, que es mejorar la cultura política de este país. Da la impresión que fuera necesario un programa de educación compensatoria para deficientes mentales, muchas veces cuando hablamos de nuestros líderes. Yo te admiro, te deseo el mayor de los éxitos y no acabo de entender el origen de esos ataques. De repente es muy humano, es gente que siente que va a perder, igual que Donald Trump ataca a muchos elementos del proceso electoral de Estados Unidos. Bueno, en ese mismo orden de mejorar la cultura política de nuestro país, mi pregunta es muy sencilla. Sería muy oportuno, ahora que se está abriendo la etapa de la campaña, tener debates. Entiendo que tal vez la Universidad Mayor de San Andrés y algunos organismos de periodistas van a organizar un debate, pero no tiene por qué haber un solo debate. Yo creo que el organismo electoral tendría muchísima más autoridad, imparcialidad y competencia profesional para organizar un debate en estas circunstancias. Me estoy preguntando por qué no lo pueden hacer. Ahora, para cerrar mi último comentario, yo entiendo, como muchos otros compatriotas no parecen entender, algo que tú no has dicho, que la conformación de la sala plena no ha sido pues similar a la época en que se conformó la sala plena presidida por don Huáscar Cajías. Esta sala plena responde a una asamblea controlada en 2/3 por el MAS y la gente no parece darse cuenta que tú estás manejando esa difícil situación de una manera práctica, objetiva y con mucha sangre fría. Te felicito, Salvador, para lo que valga, tienes mi apoyo, mis mejores deseos de éxito. Gracias. Gracias, gracias Walter. Voy a pedirle a Erika Gottlieb, si está por aquí, que nos acompañe con su comentario. Erika. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, mi pregunta era también respecto a qué cambios se han hecho en los funcionarios que participaron en el fraude de la anterior elección, porque obviamente es una preocupación muy grande que esas mismas personas estén ocupando los mismos puestos que dieron espacio a que el MAS pueda maquinar semejante fraude. Y el segundo es, sé que en octubre el tema de la pandemia en teoría ya va a estar de bajada, pero un alto nivel de absentismo sería súper preocupante para la legitimidad de los resultados de esta elección. Entonces, ¿qué estrategia, más que todo comunicacional y de información, tiene pensado el órgano llevar a cabo para que la gente, a pesar de, digamos, de la pandemia o de los miedos que pueda tener, asista a votar? Muy amable, muchas gracias, Erika. Voy a devolverle entonces el micrófono a Salvador Romero. Salvador, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias realmente por todos sus comentarios, las apreciaciones, las valoraciones personales, institucionales. De verdad las agradezco de manera muy particular. Se han presentado numerosos temas y si me permiten, podrías
dado, digamos, la importancia de todos los temas que se han planteado, la complejidad de varios de ellos, aunque voy a tratar de ser, por supuesto, lo más sintético posible, sí voy a requerir una cierta cantidad de minutos para poder Tranquilo. responderlas y aprovechar este espacio que creo que es importante para poder dar explicaciones relativamente detalladas sobre los temas de preocupación que ustedes han expuesto. Entonces, si hay esa autorización, voy a tratar de responder con un cierto nivel de detalle para que se comprenda bien todos los aspectos que se han ido planteando. Algunos, por supuesto, serán respondidos de manera más rápida. Hemos buscado hacer un trabajo buscamos hacer un trabajo coordinado con la sociedad civil, por supuesto, respetando la independencia también de la sociedad civil, pero buscamos brindarle las máximas facilidades para que exista un proceso de observación. Tal vez ustedes han seguido, el día de ayer ha sido ya lanzada de manera oficial la iniciativa Observa Bolivia, que va a tener como principal objetivo ser la principal plataforma de la observación electoral ciudadana. Cuenta con el respaldo de la Unión Europea y de la Fundación IDEA Internacional. Agrupa a 16 organizaciones bolivianas, muy plurales, muy diversas, con un enraizamiento territorial importante. Ellos van a ser los ojos del conjunto de la sociedad, o por lo menos los ojos más estructurados en la visión del proceso, y le queremos brindar las máximas facilidades para que ellos puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de restricción. Les estamos abriendo todas las facilidades para que ellos puedan realizar este trabajo. Partimos del principio que cuantos más ojos observen el proceso electoral, ojos nacionales o ojos internacionales, tanto mejor para el organismo como para el proceso electoral. Creo que todos ganamos con ese trabajo. Creo que es un elemento además importante para ayudar a reconstruir el tejido de la confianza. Con respecto al juicio, que fue el segundo tema que se abordó, el juicio a pues las exautoridades del órgano electoral. ¿Cuáles son los avances? Este es un tema que está en manos de la justicia. ¿Qué es lo que ha realizado el organismo electoral? Yo diría que tres aspectos que me parecen importantes. Lo primero es parte también de esta querella. Se presentó también el Tribunal Supremo Electoral como querellante ya hace algunos meses, pero además y de manera fundamental o igualmente importante, ha colaborado desde finales del año pasado con el Ministerio Público, brindando toda la información que se le ha solicitado. Han sido decenas de memoriales de requerimientos presentados por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo Electoral, ante los tribunales departamentales, buscando información. Por supuesto que preparar esa información es un tema exigente en tiempo, en personal, pero le hemos asignado toda la prioridad de tal manera que la justicia tenga los elementos suficientes para poder pronunciarse. Y quisiera señalar también acá, aunque esto está ligeramente desvinculado del juicio, pero tiene una vinculación, ustedes saben que el informe de auditoría de la OEA ha sido un elemento importante de este juicio. Y nosotros lo hemos abordado también, esto tiene un componente judicial, que ya cierro, tiene un componente técnico. La auditoría de la OEA ha dejado un conjunto de observaciones valiosas, importantes, sobre todo las vulnerabilidades, fragilidades, problemas que se encontraron en la elección 2019. Y es ahí donde hemos puesto un énfasis muy grande para trabajar, para subsanar
todos esos problemas y todas esas observaciones. Por ejemplo, uno de los mecanismos importantes que se han rediseñado por completo es la cadena de custodia del material electoral. Desde que llega al Tribunal Supremo Electoral, va a los tribunales departamentales, llega al recinto y luego el domingo 18 de octubre hace el camino inverso. Hemos trabajado toda la cadena de custodia, que era uno de los puntos sobre los cuales la Organización de los Estados Americanos dejó algunas de las críticas más severas. Hay otros temas que pueden ser más técnicos y menores, pero todos ellos los hemos trabajado, hemos buscado responder justamente a estas observaciones y lo hemos hecho también con la colaboración de la misma idea, es decir, con su asistencia técnica, viendo cómo vamos corrigiendo, subsanando aquello que se observó el 2019. Veamos ahora el tercer tema importante, el padrón electoral, que en este momento es objeto de polémica. Y sin embargo, primero quiero señalar que el padrón electoral tenemos un padrón electoral que tenía solidez. La Organización de los Estados Americanos hizo una auditoría integral el 2017 y ahí encontró un muy alto grado de consistencia del padrón electoral. Creo que esto es importante subrayarlo. Ahora, hemos hecho también un trabajo importante de saneamiento del padrón electoral, que ha tenido o que tiene, porque este es un trabajo que está desarrollándose, que ya está en la fase final, que ha tenido tres grandes dimensiones. La primera dimensión de este saneamiento del padrón es el de la inclusión, que ha permitido incorporar a todos los jóvenes que cumplen 18 años, incluyendo aquellos que van a cumplir 18 años hasta el 18 de octubre. Lo hicimos a través del mecanismo del empadronamiento permanente, pero hemos tenido una cantidad muy significativa de jóvenes que se han podido registrar. Y este no era un desafío técnico menor. Hemos logrado incorporar a todos estos jóvenes, primero aquellos que iban a cumplir hasta el 6 de septiembre y luego a aquellos que cumplirán 18 años hasta el 18 de octubre. Una segunda dimensión fue la de la actualización, sobre todo de la actualización domiciliaria, que ha tenido tres grandes o ha permitido que la gente pueda votar más cerca de su nuevo domicilio. Este es un proceso, digamos, habitual, pero que en oportunidad incorporó también dos grupos adicionales poco comunes. Por un lado, todos aquellos que regresaron al país en el tiempo de la pandemia y todos aquellos que cambiaron de departamento en el tiempo de la pandemia. Y esto ha sido decenas de miles de personas que se han visto beneficiadas y que van a votar ahora, pues donde han podido registrar su último domicilio. Pero vayamos al tema que probablemente es el que más inquietudes genera, y es el de la depuración y de la inhabilitación. Para la depuración hemos trabajado de manera muy seria para depurar a todos los fallecidos del padrón electoral. Más de 20,000 registros han sido depurados. Pero además hemos hecho algo que ha sido novedoso, y es que esta vez la depuración la hemos hecho por primera vez en la historia. Se ha realizado una depuración que le hemos buscado hacer mano en la mano con la sociedad, que toda la sociedad asuma su responsabilidad también. Nosotros hemos depurado estos 20,000 registros cruzando la base de datos del registro civil y del padrón electoral. Pero también hemos ofrecido la oportunidad, y está abierta, todavía estos días está abierta, para que la ciudadanía pueda ingresar a la aplicación Yo Participo, donde están los datos de quienes están habilitados en el padrón
electoral y nos puedan señalar si hay algún familiar suyo fallecido que todavía continúe como habilitado. Esta opción ya lleva prácticamente 6 meses abierta a la ciudadanía. Y por lo tanto, la ciudadanía también tiene una responsabilidad. Hay aproximadamente algunos centenares de casos en los que hemos podido dar de baja, hemos podido depurar fallecidos justamente porque los familiares nos señalaron, por supuesto con las pruebas correspondientes, no es una operación que puede hacerse de manera ligera, hemos podido dar de baja estos registros del padrón electoral. Pero al mismo tiempo hemos tenido un mecanismo de inhabilitación. Y aquí hay que establecer una diferencia importante entre estos dos mecanismos. La depuración es dar de baja de manera definitiva un registro. Y la depuración se aplica única y exclusivamente a los fallecidos. En tanto que la inhabilitación es un mecanismo diferente. Se aplica a las personas que no votaron en los 2 últimos procesos electorales de manera consecutiva. Para aquellos que están en Bolivia, quienes no votaron en el referéndum 2016 y en la elección judicial 2017, pero en los 2 procesos, es decir, había que no votar en los 2 procesos para quedar inhabilitado. Y en el exterior, a quienes no votaron en la elección presidencial 2014 y en el referéndum 2016, porque por supuesto en el exterior no hubo votación para la elección judicial. Esto nos ha dado una determinada cantidad también importante de personas inhabilitadas, pero con la posibilidad, que también está abierta desde hace aproximadamente 6 meses, para que si una persona que se encontraba dentro de estas causales de inhabilitación, porque no votó, con un trámite muy sencillo, básicamente con una declaración que la podía hacer presencial o la podía hacer en línea, puede solicitar su rehabilitación. Por lo tanto, vamos a llegar con un padrón que va a estar debidamente saneado. Y hemos hecho un esfuerzo también importante por primera vez, también en este esfuerzo de apertura, de transparencia. Primero lo hicimos para las organizaciones políticas. Les dijimos a las organizaciones políticas, vengan y observen y verifiquen la consistencia del padrón electoral. Eso se hizo en marzo. Pero a partir de ahí, desde junio y julio, fuimos abriendo la posibilidad para que este trabajo no solamente lo hagan las organizaciones políticas, sino que también lo hagan instituciones de la sociedad civil, centros académicos, pero incluso ciudadanos particulares. A todos ellos se les ha abierto esta oportunidad y esta posibilidad. E incluso hemos ido más allá. No solamente la primera vez lo hicimos acá en el Tribunal Supremo Electoral, pero luego hemos descentralizado este mecanismo y está habilitado en los distintos departamentos, en las oficinas del CERESI, donde se puede ir, se puede hacer todos estos análisis y toda esta verificación. A lo largo de todos estos meses hemos tenido observaciones, sugerencias pequeñas que nos han realizado todas estas organizaciones políticas, sociales, académicas, ciudadanos que han podido acudir a verificar el padrón en los laboratorios del organismo electoral y nos han dejado sugerencias, observaciones, recomendaciones, todas ellas pequeñas. No ha habido ninguna observación que sea una observación que ponga en duda el padrón electoral, que sea una observación que indique que estamos ante un problema serio o grave. Y es, por supuesto, nuestra política de transparencia, de apertura, es plena. Queremos que la ciudadanía, las organizaciones políticas se involucren, verifiquen por sí mismas y que den fe, finalmente, de que el padrón electoral es un padrón confiable, un padrón consistente. Y esto ha sido nuevamente una iniciativa que no se había dado en los años anteriores. Por lo tanto, vamos a llegar al 18 de octubre con un padrón
sólido, debidamente saneado. El cuarto que se mencionó es el tema del personal. Creo que es importante aquí señalar el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales son básicamente nuevos. ¿En qué sentido? Que se ha cambiado a todos los vocales. Ni un vocal que estuvo en octubre de 2019 está ejerciendo labores en el organismo electoral como vocal. Todos quienes estamos asumiendo que hemos posesionados entre noviembre y diciembre del año pasado, no ejercíamos responsabilidades como vocales en el órgano electoral. ¿Y dónde se toman las decisiones? En dos niveles en el organismo electoral. Ciertamente, el nivel más importante, porque este es un cuerpo colegiado, somos cuerpos colegiados, es en la sala plena, es decir, en la reunión de los vocales, ya sean del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales departamentales. Es ahí donde se fijan las grandes políticas y las grandes líneas de decisión del órgano electoral. Pero luego viene un segundo nivel, igualmente importante, que es el nivel directivo, es decir, el de los directores, que son los principales encargados de poner en ejecución las decisiones que adopta la sala plena. Y también lo mismo, la gran mayoría de quienes son directores del Tribunal Supremo Electoral hoy no estaban en funciones en 2019. Son directores nuevos. Nuevos, aunque hay que señalar que muchos de ellos tenían experiencia en procesos electorales, que habían sido forjados en la escuela de la imparcialidad, de la integridad de la Corte Nacional Electoral. Y por lo tanto son funcionarios nuevos en su designación, en la mayoría de ellos en 2020, pero que trajeron con ellos esta experiencia de un organismo electoral independiente, imparcial, y que son por sus pilares importantes en esa dirección. Al mismo tiempo, tenemos, por supuesto, personal que en algunos casos lleva décadas en el organismo electoral y que son funcionarios que estaban efectivamente en octubre de 2019, pero muchos de ellos con recorridos de 15, 20, 25 años en el organismo electoral y que están a cargo de tareas administrativas, logísticas, que ejecutan las decisiones que adopta la sala plena y que adoptan los directores. Por lo tanto, creo que todos estos elementos nos permiten asegurar que tenemos efectivamente la renovación en los puestos donde se toman las decisiones. Esos son los puestos importantes y ahí está una renovación completa del órgano electoral en el nivel nacional y en el nivel departamental. Tema siguiente, y aquí seré breve por razones que son muy evidentes sobre la candidatura de Evo Morales. Hay que recordar que el Tribunal Supremo inhabilitó la candidatura al Senado por Cochabamba de Evo Morales Ayma, sobre todo porque que no cumplía el requisito del domicilio, el requisito de la residencia en la circunscripción, en los términos que lo define la Constitución y las leyes. Esta resolución, como las resoluciones del organismo electoral, tienen, ustedes saben, una característica: son inapelables, irrevisables, son la última palabra en materia electoral. Pero la misma ley señala que de manera excepcional estas decisiones pueden ser revisadas si ellas competen a ámbitos del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral pueden ser recurridas ante las salas constitucionales. Es una situación que se presenta de manera excepcional,
pero sí ha ocurrido en unas 3 o 4 oportunidades a lo largo de este proceso electoral. Una ha sido a cargo de justamente el caso que estamos viendo, en otra oportunidad lo hizo la alianza a raíz del horario que puso el Tribunal Supremo Electoral para el registro de las candidaturas. Creemos presentó también una acción similar sobre unos diputados en Beni. Son pocos casos, pero se han presentado. ¿Qué es lo que ha señalado el Tribunal Supremo Electoral en la audiencia de amparo? Indicó 2 grandes elementos. El primero es que consideramos que hemos adoptado la decisión conforme a derecho, que por lo tanto estimamos que la inhabilitación es lo que jurídicamente corresponde. Y por otro lado, también hemos observado que no se agotó la vía que la misma ley prevé de recurso ante el propio Tribunal Supremo Electoral y que debía haberse agotado. Hoy este tema, y no abundo más en él, está en manos de la justicia. El Tribunal Supremo Electoral no entra, por supuesto, en un terreno de especulación. Con respecto a las circunscripciones y sobre el electoral, hay que señalar que el sistema de circunscripciones, Bolivia lo tiene desde el año 1997, un sistema inspirado por el modelo alemán. Y este es un modelo proporcional. ¿Qué significa esto? Quiero partir de esto y luego podemos hacer un ejemplo que podría ser muy útil y solamente se requiere un lápiz y una hoja de papel y lo podemos hacer entre todos. Que el sistema electoral repone en Bolivia sobre la proporcionalidad entre la votación del presidente, de la fórmula presidencial, y la cantidad o el porcentaje de parlamentarios que va a obtener esa organización en cada uno de los departamentos. Es decir, que el principio básico del sistema electoral boliviano es la proporcionalidad entre la votación del presidente, la cantidad o el porcentaje de diputados que va a obtener cada organización política. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Supongamos un departamento que tenga 20 diputaciones. Si tiene 20 diputaciones, 10 de ellas son uninominales, 10 de ellas son proporcionales. Si seguimos con este ejemplo, vamos a suponer una candidatura presidencial que obtiene el 35% del voto. ¿Cuántos diputados le corresponde a esa candidatura del partido A? Como tiene 35% del voto, va a tener 7 diputados. 7 diputados que corresponden al 35% del voto. Por supuesto, este es un ejemplo muy sencillo, pero en este sentido va la realidad. Ahora bien, sabemos que hay circunscripciones uninominales. Supongamos que ese partido A ganó 5 circunscripciones. ¿Cuántos diputados va a tener este partido político en este departamento? Uno podría pensar que si le corresponden 7 y ha ganado 5 circunscripciones, tendría 12. Pero la respuesta es que no, que va a tener 7 diputados. Lo que va a cambiar es la composición de su bancada. Va a tener 7 diputados, pero como ha ganado 5 circunscripciones, 5 diputados uninominales y 2 diputados plurinominales. En total, 7. Es decir, en correspondencia con la cantidad, con el porcentaje que obtuvo su candidato presidencial. Supongamos, y voy a dar un par de ejemplos para terminar de que se comprenda bien la idea, que a esta organización le fue muy bien, que ganó 7 de las 10 diputaciones. ¿Cuántos va a tener? Va a seguir teniendo 7 diputados. Solo que estos 7 diputados serán los 7 uninominales y no tendrá ningún diputado de lista. Ahora vámonos al extremo contrario. A la organización le fue muchas diputaciones uninominales.
no ganó ninguna diputación uninominal. ¿Cuántos diputados va a tener ese partido? Los mismos 7. Solo que esta vez no tendrá ningún diputado uninominal y tendrá 7 diputados de lista, 7 diputados plurinominales. ¿Qué significa esto? Con esto cierro esta parte, que es la votación del presidente en el departamento que determina cuántos diputados tiene cada organización política. Dicho lo cual, hay que reflexionar sobre las circunscripciones uninominales en el país. ¿Cómo están construidas las circunscripciones uninominales en Bolivia? Dejando de lado las 7 circunscripciones especiales, como bien dice su nombre, que son circunscripciones especiales de pueblos indígenas minoritarios, que existen en 7 departamentos. Potosí y Chuquisaca no tienen de esta. ¿Cómo se construyen todas las restantes circunscripciones? Se establece una media departamental. ¿Cuál es la media departamental? Supongamos que un departamento tiene 100 habitantes, o 100,000, para hacer un ejemplo más sencillo, y que tiene 10 circunscripciones uninominales. Se establece una media, 100,000 dividido entre 10. ¿Qué significa esto? Que cada circunscripción debe girar alrededor de un promedio de 10,000. Y este promedio de 10,000 puede girar un 15% hacia arriba o un 15% hacia abajo. Es decir, que esa circunscripción en el departamento podría tener hasta un 15% adicional, exactamente, o un 15% hacia abajo. Pero todas las circunscripciones de ese departamento van a girar alrededor de ese promedio departamental, 15% hacia arriba, 15% hacia abajo. Todas las circunscripciones de ese departamento. Esto está establecido y ustedes pueden comprobar que así funciona en los distintos departamentos. Por supuesto, si uno ya empieza a comparar departamentos distintos, la cantidad de población que tiene cada circunscripción varía, porque por supuesto no es lo mismo una en Beni que una circunscripción en Santa Cruz, pero la circunscripción de Beni y la circunscripción de Santa Cruz varían alrededor de sus promedios departamentales. ¿Por qué no es exactamente la misma cantidad en cada una de las circunscripciones? Porque la ley exige que las circunscripciones llegados de municipios. Por lo tanto, es muy difícil, si vamos agregando municipios, llegar a que todas las circunscripciones tengan exactamente la misma cantidad de habitantes. Y entonces algunos variarán un poco por encima, otras variarán un poco por debajo. Pero el principio es ese. Todas las circunscripciones en un departamento giran alrededor del promedio, por ciento arriba, 15% abajo. Ha sido un poquito larga la explicación, pero me parecía importante. Vayamos a otro de los temas que se ha señalado. Vamos a tener un nuevo sistema de difusión de resultados preliminares, el DIREPRE. El DIREPRE es un sistema de difusión de resultados preliminares. Es decir, que el objetivo fundamental del DIREPRE es informativo. Es informar a la ciudadanía en el tiempo más breve posible para que tenga claridad sobre cuáles son las grandes tendencias de la votación. El objetivo es informativo. Y en esto se diferencia, y hay que ser muy, muy claros, del cómputo oficial, que va a ser llevado adelante por los tribunales departamentales y luego consolidado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el objetivo del DIREPRE? Que tenga la mayor cantidad posible de información desde el momento en que empiezan a llegar las primeras fotos. Van a ser fotos de actas que se van a transcribir y las vamos a subir apenas las tengamos, por lo tanto se va a poder observar la evolución del voto
desde que tengamos el 0,1%, irá creciendo progresivamente y los ciudadanos van a ver a la par que el Tribunal Supremo Electoral, porque se va a transcribir, se sube la información al sistema. Y este proceso no lo vamos a interrumpir bajo ninguna circunstancia y vamos a procurar, por supuesto, que tenga la mayor cantidad posible de información en el tiempo más breve posible. Hemos generado un proceso de elaboración de este sistema de resultados preliminares con una compañía británica que ha sido seleccionada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, que ha cumplido con todos los requisitos fijados por el PNUD en una competencia que ha sido una competencia de características casi mundiales, para ponerlo, digamos, en términos muy simplificados. De hecho, ganó esta compañía británica y el Tribunal Supremo Electoral va a ser el propietario de este programa y nosotros enviamos funcionarios del organismo electoral para que se trabaje, obviamente, bajo las indicaciones, las directrices y que el programa sea exactamente ajustado a las características del programa que requiere el organismo electoral. Por lo tanto, fue seleccionado por Naciones Unidas y es Naciones Unidas, el PNUD, cubre todos los costos, los gastos de este programa. Este programa no ha tenido costo para el Tribunal Supremo Electoral o para el Estado boliviano. Esto me parece importante señalar y estas postergaciones que ha tenido el proceso electoral para ir fortaleciendo el programa del DIREPRE, que va a ser puesto sometido a pruebas importantes de consistencia que nos van a permitir, por supuesto, verificar sus cualidades y tenemos, por supuesto, esto está previsto dentro de nuestro cronograma y de nuestro calendario. Y es diferente del cómputo, que les decía, ahí están los resultados oficiales. El cómputo puede tardar un poco más porque debe realizarse con el acta física. Se requiere que el acta física llegue al Tribunal Departamental Electoral correspondiente. Por lo tanto, el cómputo oficial departamental no puede terminar el mismo domingo 18 porque no todas las actas pueden llegar a la capital departamental el mismo día. Esto no necesito, digamos, hacer ninguna explicación adicional. Todos comprendemos cuál es la geografía, las distancias que tiene el país. Este es un proceso que demora porque tienen que estar todas las actas y, por supuesto, se requiere para cerrar el cómputo que esté el 100% de las actas. Pero el objetivo es que el DIREPRE haya dado ya las tendencias de qué es lo que pasó en el proceso electoral. La pregunta muy específica sobre los logs, quien visita estos laboratorios efectivamente no tiene acceso a ellos por razones de seguridad, es un ambiente controlado el de los laboratorios y se requiere, por supuesto, probablemente la mayoría de nosotros frente en el laboratorio podría ser muy poco, porque se requiere un conocimiento especializado en el lenguaje SQL, que es indispensable para poder hacer todas las pruebas que uno considere adecuadas en la verificación del padrón electoral. Pero para esto las organizaciones políticas, sociales, regionales, pueden llevar a los técnicos o a los ciudadanos que estimen pues que pueden hacer esta. Y acá sí hay algo que sí podemos hacer, cualquiera de nosotros, que podemos asistir y podemos poner, por ejemplo, nuestra huella, ponemos nuestra huella y inmediatamente nos indica quiénes somos
nosotros. Es decir, este es un padrón electoral biométrico. Ponemos nuestra huella y nos informa a quién pertenece esa huella. Y esto hace que justamente el proceso o este mecanismo nos asegure que cada registro corresponda a un único y exclusivo individuo. Y de hecho, aunque ya existen muy pocos casos, incluso si es que existiera un documento de identidad repetido, todos hemos escuchado, incluso algunos han podido sufrir de tener que otra persona tenga el mismo número de carnet que uno. Sabemos que son dos personas diferentes, pero dos personas que comparten el mismo número. Hay muy pocos casos que quedan ya en el padrón. Esto es menos del 0,01% de los casos, pero tenemos, gracias a la biometría, la certeza de que corresponden a dos personas diferentes. Aquí se está terminando de cerrar en realidad décadas de un problema que estuvo originado en algo en el que los ciudadanos son inocentes, que era el sistema de entrega de carnets de identidad en el país. Voy cerrando con los dos temas adicionales que se han señalado, el tema de los debates. El Tribunal Supremo Electoral ha visto con mucha satisfacción y ha alentado justamente dentro de esta idea de que el proceso electoral no es solamente es propiedad del Tribunal Supremo Electoral, sino que tenemos una responsabilidad compartida con la sociedad y que está bien que la sociedad tome también decisiones. El debate hemos alentado, nos ha parecido muy saludable, una iniciativa. Había muchas iniciativas de debates, y no está mal que haya muchas iniciativas de debate, pero también hemos saludado cuando muchas de estas iniciativas, sobre todo a nivel nacional, decidieron agruparse, cohesionarse y hacer una propuesta única, que reúne desde la Confederación de Empresarios Privados, reúne universidades, reúne a la Asociación Nacional de prensa, etcétera, grupos de medios de comunicación, que van a organizar un debate y que van a poner esa señal a disposición de cualquier medio de comunicación, sea radial o televisivo, en el país. Y está bien, esto demuestra el interés de los medios más de los medios de comunicación, sin duda, pero del conjunto de la sociedad en involucrarse en el proceso electoral. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha saludado esa iniciativa y todas aquellas iniciativas de ciudadanos que deseen participar o organizar este tipo de iniciativas. Y cierro con una reflexión sobre la participación electoral. Vamos a buscar que sea la más alta posible, vamos a dar información sobre seguridad sanitaria en el proceso para disipar dudas y sobre todo para disminuir temores que pueda tener la población. Y estamos seguros que a la hora de la hora, el 18 de octubre, vamos a tener una participación elevada. Los bolivianos tenemos uno de los niveles de participación más altos de América Latina. Hay una cultura participativa en el país y estamos seguros de que la vamos a reencontrar el 18 de octubre y que vamos a tener un fuerte y alto nivel de participación, porque así también lo entendemos. Sabemos que esto es indispensable para generarle legitimidad a las próximas autoridades que se posesionen en diciembre, si es que vamos a la segunda vuelta, o que se posesionen en noviembre en caso de que este proceso se resuelva en primera vuelta. Muchas gracias, Salvador.